estamos. Bienvenido, Turco. ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo va? A ver, acomodo la camarita. Ahí estamos, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿vos cómo estás? Todo bien, buenas tardes para todos los que están del otro lado sintonizando a Flores de Libertad y bueno, en este caso en el Instagram mío. Gracias por la convocatoria, amigos. No, por favor, es un honor para nosotros tenerte. Y bueno, charlar un poco, más o menos como lo que les estuve diciendo a la gente que se fue conectando. ¿Cómo es el tratamiento del uso de drogas en la actualidad hoy por medio de los medios, ¿no? Los medios de comunicación. Claro. Bueno, justamente lo que no se hace mucho es un tratamiento. Vaya paradoja, ¿no? En la pregunta, porque realmente hay muchos errores comunes que vemos en los medios de comunicación, sobre todo en los medios nacionales. Esto es algo ya histórico, no es de ahora. Desde la creación del prohibicionismo siempre los medios han tenido un rol fundamental para promover esto, ¿no? Bueno, y en la actualidad lo sigue siendo de otra manera, desde otro lugar, pero sigue siendo así. Vemos errores muy comunes, la expansión de mitos, de miedos, de estigmatización, de criminalizar a la gente. O sea, siguen las políticas prohibicionistas. Lamentablemente, ¿no? Hablamos de un tema tan tabú en Argentina que si encima informamos mal o desinformamos, es como que todo se transgiversa cada vez más. Sí, totalmente. De hecho, o sea, la Argentina en el tema está, sabemos, en pañales, ¿no? Los medios tienen que desconstruirse un montón. Incluso nos pasa a todos los que estamos en el mundo canábico, en el mundo relacionado a las políticas de drogas, que vamos aprendiendo con el paso de los días, ¿no? Todo el tiempo. Siempre se aprende una cosa nueva, sobre todo de que todavía no hay temas tan investigados a nivel, por ejemplo, científico, medicinal, acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, sí se está avanzando y por lo menos de alguna manera creo que a nivel de los medios, desde la apertura de Internet y de los medios independientes, las radios comunitarias, las asociaciones que también se ponen la pilcha de periodista y salen a mostrar la película que realmente está viviendo la gente, porque muchas veces lo que no se muestra es lo que vive la gente o lo que le pasa a la familia, qué le pasa a la familia de los detenidos y un montón de cosas que no se tratan de los medios y que solo se copia un cable que tiene que ver con una urgencia gubernamental. Y bueno, eso tiene que ver con información oficial, muchas veces relacionadas con la policía o directamente relacionadas con la policía, por eso están en la inmediatez las agencias nacionales. Y después está en la repetición de los medios. Hay cuestiones que medios bajan una línea determinada por una cuestión de que ya es su camino, su forma de tratar todo lo que tenga que ver con políticas de drogas. Y después también está en la inoperancia y en la inconsciencia del periodista que copia y pega sin saber lo que está haciendo, sin tener un poco de interés sobre lo que está publicando y muchas veces con cuestiones terminológicas que bueno, nos pasa a todos. Incluso a mí me ha pasado de tener que, y sigo incluso construyéndome día a día con cuestiones terminológicas que hacen a la cuestión, ¿no? Y hacen a un debate serio de políticas de drogas. Claro, es que es un tema difícil. Sabemos perfectamente que durante los últimos 4 años que tuvimos de gobierno, el tema fue muy perseguido, o sea, cualquiera de nosotros que tenía 2 plantas nos podría meter en cana y nos armaban una causa por narco, y eso es lo que se publicaba en los medios, ¿no? Las famosas cocinas de narcotraficantes, y por ahí éramos simples cultivadores que nos dedicábamos o para el uso recreativo o para el uso medicinal, pero en ningún momento se nos había cruzado por la cabeza el narcotráfico. No, totalmente, pero bueno, se mete todo en la bolsa porque se repite esa línea prohibicionista, Luis, o sea, y como te decía antes, esto tiene olor a naftalina, es algo demasiado viejo, demasiado. Ya estamos en el 2020 y hay cuestiones que parecen, viste, del 37.
el hecho del tratamiento de las noticias, el hecho de la forma de titular, de la forma de utilizar una foto, que hay muchas veces que no se hablan de las fotos, y los periodistas, nosotros también informamos con la foto. El fotoperiodismo, muchas veces con una imagen decís todo, no hace falta un título. Y bueno, y pasa esto que te digo. La famosa lucha contra el narcotráfico, ¿no? Claro, famosa lucha, bueno, la famosa guerra contra las drogas. Bueno, acá el último personaje vinculado a esto que tenga que ver con política son todos, porque realmente todas las políticas argentinas han criminalizado a los usuarios independientemente del uso que le den. Así que acá no se salva nadie. Obviamente que sí ha habido una cuestión súper marketinera y súper bizarra de Patricia Bullrich y el gobierno de Macri, pero tampoco está tan lejos el actual. O sea, acabamos de ver hace un par de días, por ejemplo, yo soy de Quilmes, intendenta de Quilmes con Gabriela Torres y otras personas vinculadas a las drogas en Argentina, con la quema de drogas me refiero a la forma en cómo lo tratan los medios, a cómo se publica ese tipo de noticias, ¿no? Los títulos, después hay una cuestión en medios, sobre todo en esta actualidad donde está todo manejado por algoritmos, por búsquedas, por motores de búsqueda, que muchas veces los jefes en las redacciones, sobre todo en los medios digitales, te piden ciertas palabras claves. O sea, poneme la palabra narcotráfico. No, señor, esto no es narcotráfico, no podemos vincularlo al narcotráfico. A lo sumo, el título, esto no es narcotráfico. Pero bueno, se vincula mucho, digamos, el consumo con el delito. Claramente, o sea, históricamente siempre se dio de que se vinculó la droga con el delito. O sea, si vos te fumas un porro, sos delincuente y vas a salir a robar. Y eso está instaurado en la sociedad gracias a los medios. O sea, por falta, es como decís vos, o por falta de información, porque son perejiles que copian y pegan, o porque hay una línea bajada desde el editorial en donde tienen que marcar y poner estas pautas para que la sociedad siga comprando eso. Totalmente, o sea, hay dos cuestiones muy claras. O sea, para la ley sos un criminal, sos un delincuente. Y para el Estado que te tendría que proteger, sos un enfermo a rehabilitar. ¿Y qué pasa con los consumos adultos? O sea, consumo recreativo, como quieras llamarlo, lúdico, espiritual. O con el derecho de elijo lo que consumir. ¿Qué pasa con todo eso? Eso no está por supuesto reflejado. Se siguen ciertas líneas que por supuesto tienen que ver con la falta de evidencia. El racismo lo vemos muy marcado. La misoginia también la vemos muy marcada. Bueno, de hecho, la ley de drogas, si te pones a pensar, las mujeres y trans detenidos hay un porcentaje altísimo. Y muchas veces tampoco se habla de esto en los medios, o se refleja. Y después de lo de caer mucho en los lugares comunes, ¿viste? Lo del tema de mitos, Luis, o sea, que en el caso del cannabis es la puerta de entrada a todas las drogas, o bueno, que mata neuronas. Lo que mata neuronas es el prohibicionismo. Lo que mata neuronas es falta de información y los problemas que nos hacemos día a día por las cuestiones del sistema que muchas veces nos enseñaron a transmutar esas cosas. Ahora yo te pregunto desde el punto de vista, digamos, de consumidor y vos periodista, ¿vos creés que con el tema de si se llega a modificar la ley de drogas, se va a modificar estas pautas que bajan desde los medios de comunicación o se va a seguir estigmatizando? Creo que tiene que ver, no lo puedo como anticipar, pero si nos fijamos en la métrica de lo que han repetido los medios, hoy estamos hablando de cuántos casos se sabe de temas para uso terapéutico. Sin embargo, en los medios se habla desde un lugar de empatía, no sé si desde el conocimiento, más empático porque para el medio queda bien. Realmente es así, es triste pero y crudo,
pero es así, hay más una mirada empática, pero fíjate que el recreativo en los medios sigue criminalizado. Totalmente. O sea, no hablemos de las personas allanadas, no hablemos de las personas detenidas, no hablemos de eso, hablemos del consumidor. O sea, el consumo, como está penado en la 23.737, está penado en la sociedad, gran parte, y eso está reflejado en los medios. Claro que hubo una apertura, no sé, desde la época Navi, yo estuve ahí, bueno, seguramente ustedes han estado ahí, el ver tanta cantidad de gente adulta, el que se vea reflejado en todos los medios, aunque sea un tratamiento empático, suma, ¿no? Suma un poco a la toma de conciencia. Pero bueno, falta un trato un poco más real, más humanitario, ¿no? Falta obviamente nivelar, ¿no? Porque es como decís vos, o sea, el uso, digamos, no es, para los medios no es lo mismo el uso medicinal que el uso recreativo. O sea, y eso lo ves tranquilamente. Por ejemplo, han llegado compañeros a sentarse en la mesa de Mirta Legrand a hablar sobre el tema del cannabis medicinal, pero si vos en esa mesa llegás a hablar de fumarte un porro recreativo y te pueden llegar a aniquilar. Pero pasa en el común denominador de los medios. Hace poco pasó lo de Córdoba, lo del intendente que hablaba del cultivo, que es un proyecto que tiene él, pero algunos medios pusieron que Amat ya había aprobado, y esto no es así. O sea, más allá de que sí es importante el proyecto, es un nuevo proyecto que se suma al montón que hay. Córdoba es una provincia que no se adhirió a la ley de cannabis medicinal. O sea, entonces, ¿cómo puedes titular, si Córdoba no está adherida a la ley, cómo puedes titular que la AMAT ya aprobó? Claro. O sea, tenemos una grieta también acá, digamos, una grieta entre lo que es recreativo y medicinal, que no debería existir tampoco. Claro, no es que acá tenemos que hablar de libertades y de derechos, o sea, no importa para qué lo usás. Mientras que no afectes a terceros, por supuesto, ¿no? Obviamente. Ahora, acá es responsable y adulto y criterioso. Después cada uno que haga su vida. Obviamente, puertas adentro cada uno tiene su propia vida, ¿no? Pero está bien que se maneje así, o sea, hay que tener un criterio de unificación entre lo que es el cannabis medicinal y el recreativo, porque no deja de ser la misma planta y no deja de ser el mismo cultivador, ¿no? O sea, totalmente. También hay que tenerlo en cuenta. Sí, la planta es una sola. Claro. O sea, no es que en realidad son las únicas cosas que más se habla, son lo que más popularidad tienen, ¿no? Que tengo más difundido el THC y el CBD, pero hay un montón de otras propiedades, hay más de 300, 400, si no me equivoco, no quiero hablar con exactitud, no soy de ese rubro como para hablar con exactitud, pero sí tengo conocimiento de leer, tampoco uno no es que no lee. Me encanta leer, me encanta informarme, me encanta aprender de algo que verdaderamente siento y amo y lo tengo como filosofía de vida. Claro. Ahora, te pregunto, porque vos fuiste una de esas personas que sufriste censura en el diario, y bueno, me gustaría que cuentes a las personas que están del otro lado qué fue lo que te pasó y si lo pudiste solucionar. No, lo que pasó fue que me levantaron una nota que, vaya paradoja, tenía que ver con los medios de comunicación como brazo derecho del prohibicionismo, como brazo derecho del prohibicionismo histórico, ¿no? Porque, nada, era una nota que hablaba básicamente de eso, que hablaba del prohibicionismo, del trato de los medios, del affair, de la relación amorosa que tuvo Hearst con Aslinger y bueno, repeticiones que pasan en la historia y que no han cambiado nada hoy. Y esto que veníamos hablando ahora, ¿no? Quizás hubo una modificación, un pequeño cambio empático de los medios hacia el tratamiento medicinal, pero no se sigue criminalizando, estigmatizando, señalando a la persona que desea fumarse un porro o cultivar, ¿no? O sea, repiten las leyes. Porque, nada, es eso, ¿no? Pena la conducta, igual que la 23.137. Bien, nosotros la nota que vos escribiste la volvemos a publicar en nuestra página,
porque es interesante, porque está bueno. Y bueno, después de última, antes de cerrar la nota, estaría bueno si vos tenés algún link o algo donde poder acceder a la nota allá de nuestra página, estaría bueno que la digas para que la gente se entere de qué era lo que ibas a escribir y por qué el diario la sacó. No, salió todo. 2 días después, 2 o 3 días después, publicó algo totalmente contrario a lo que habías publicado vos, ¿no? Lo que me pasó fue que la nota se subió, a los 4 días desapareció la nota y ninguno de los que trabajábamos sabíamos qué había pasado con la nota. Entonces lo que hice fue escribirla y los editores la volvieron a subir porque no es mi tarea subirla, yo soy redactor. No tengo eso de herramientas para publicar la nota a nivel online, ¿no? Para explicarlo un poco a nivel técnico. Se subió la nota y bueno, y después la bajaron y cuando me pregunté me terminaron diciendo que la habían considerado desde la dirección que era inapropiada y bueno, y la nota no estuvo más. Obviamente que en Reset está porque, bueno, yo soy integrante de esta ONG que justamente busca esto que estamos hablando, ¿no? Como tener una política de drogas un poco más respetuosa de los derechos humanos. Perfecto. Bueno, ¿y cómo pensás que podemos hacer nosotros los cultivadores para contrarrestar qué dicen y qué hacen los medios? Informándose, nosotros, no sé, creo yo, lo que mejor puedo decir es informate. O sea, cultivar conciencia, pero sin chamullo, o sea, y buscar terminología, pero de hecho, fíjate que como decía un poco antes, estamos a nivel medios y a nivel comunicación y a información un poco en pañales, que acá en Argentina estamos hablando, ¿no? Todavía nos cuesta entender despenalización, legalización y regulación. Entonces es como buscar información, informarse, así como nos informamos de las propiedades del cultivo, cómo hacer un compost o cómo hacer un exiliado, bueno, lo mismo sobre lo que estoy ingiriendo y lo mismo sobre la ley. O sea, yo estoy asumiendo ser cultivador, bueno, ¿qué debo saber para esto? ¿No? Ante situaciones, porque estamos en un momento de prohibicionismo y lo vemos día a día. Hoy detuvieron a un chico con 14 gramos. Y seguramente la carátula va a ser tenencia de estupefacientes y andás a ver si le agregan comercialización. Estamos hablando de penas de 4 a 15 años, o sea, y casi iguales a un asesino violador. Mirá si no estamos en la antigüedad. No, totalmente. Y aparte, esas no son informaciones tampoco que se divulguen demasiado. Y después tenés que salir a escuchar por la tele el golpe al narcotráfico y que secuestraron 3 plantas y las cositas de droga en Capital y todas esas cosas que sabemos perfectamente que... Yo no digo que no exista, pues yo no puedo meter las manos en el fuego por nadie, ¿no? Obviamente que cada uno... A ver, los narcos existen y van a seguir existiendo. El tema es cómo contrarrestamos nosotros, desde nuestro lugar, toda esa información, cómo generamos la contraprueba a lo que dicen los medios y cómo lo divulgamos nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de cartas, a través de como decís vos, de información, de cómo lo abrimos a nosotros. Sí. Nosotros como sociedad lo que tendremos que hacer es informarnos y justamente entender al otro, dejar de hacer justamente lo que criticamos y lo que vemos mal en los medios. O sea, está re bueno hablar de esto, pero después capaz que un cultiveta termina criticando a otro. Entonces tiene que ver con la crítica del humano, tiene que ver con una cuestión social que es complicada, arraigada y difícil de sacarla, pero sí se puede porque... O sea, está comprobado que todos estos años de prohibicionismo no cortaron el narcotráfico. Se dedicaron a hacer una guerra más contra los consumidores que contra verdaderamente los narcos. O sea, cantidad de casos hay para enumerar, tenés todos los años un montón. O sea, la estadística es enorme. Incluso los mismos ministerios de seguridad difunden una información que después cuando la ves es patética.
Claro. O sea, el Estado Nacional, por ejemplo, había difundido cuando a través del Ministerio Público Fiscal gastó entre 2016 y 2018 alrededor de 84 millones de dólares en persecución de los delitos comprendidos por el artículo 14 de la ley 23737. Esto es realmente una locura. Totalmente. Y lo peor de todo es que nos siguen criminalizando a nosotros y las mafias siguen manejando el negocio a su gusto. Totalmente, o sea, siempre se persigue, es más fácil perseguir al consumidor que perseguir a un jefe narco, porque seguramente hay algo que no se habla tampoco en los medios, que tiene que ver con la economía y con todo lo que hay detrás del narcotráfico. Sí. Más vale que es más fácil mostrar a un pibe con 3 plantas que meterte con gente más pesada, ¿no? Es real, es triste, pero realmente es lo que tenemos. Hacer un operativo metiendo tanqueta y helicóptero yendo a una casa común y corriente que meterse en un búnker narco en donde saben que del otro lado también les van a tirar, ¿no? Entonces es más fácil armar toda esta famosa ley contra el narcotráfico, contra los pequeños productores, los consumidores y los que se dedican. Aparte, no es solamente el hecho de ir, como mencionábamos antes, el tema recreativo y el tema medicinal, porque también van contra los que están cultivando para poder hacer aceite para su propio hijo, porque está comprobado científicamente que eso resulta, no solamente científicamente, sino aparte en el día a día de la evolución del chico. Y también le hacen un operativo, le hacen un allanamiento, meten preso a esos padres, no solamente con el tema de drogas, sino también que hay que evaluar en qué situación va a quedar ese chico en donde el padre está detenido, ¿no? También. Totalmente, hay cuestiones familiares, sociales, laborales, que cada suceso, imagínate que no es solamente el que cae en cana, no es el que termina preso, procesado, capaz que con una domiciliaria, lo que sea, el ejemplo que vos quieras. Si no, es todo lo que viene después y lo que se gesta en la estigmatización de la sociedad. Porque te abren una causa por narcotráfico y terminás en Devoto, en La Plata, o sea, hasta ahora yo no vi nunca un detenido en los casos que estamos hablando ahora en donde tenga domiciliaria, o sea, generalmente siempre terminan dentro de una cárcel común, que eso también es peligroso. Depende, obviamente, no sé, hay muchos casos que le han otorgado una prisión domiciliaria, como a Damián Raña y otros ejemplos más, pero lo que decís vos, sí, cuántos casos hay también de que terminan adentro de un penal y algunos han incluso fallecido, ya eso lo sabemos, hay ejemplos en la historia. Realmente tiene que ver, creo que la sociedad tendría que informarse no a través de los medios, utilizar esta tan geniosa herramienta que es Internet y saber tener un poco de opinión sin la formada por justamente toda esta cola histórica de los medios que generó esta opinión pública. Perfecto. A ver, vamos a leer por ahí alguna. Acá, por ejemplo, Fabiana dice, no solo la lucha contra una enfermedad, sino la estigmatización por usar la medicina marihuana que me cambió la vida a mí que tengo fibromialgia. Claro, es más o menos lo que estábamos hablando recién, ¿no? O sea, se criminaliza tanto el recreativo como el medicinal y corremos riesgos. Porque no solamente corremos riesgo los cultivadores, sino toda la familia y todo el entorno, ¿no? El trabajo. Y los riesgos que corre, Luis, la persona que necesita, o sea, el paciente, o sea, que lo privan de su derecho a la salud, eso es irrecuperable. El daño que deja la ley de drogas, la 23737 y también la de desfederalización, ¿no? Depende, sabemos que el otro día hicimos un informe en Reset que tenía que ver con la ruleta judicial, ¿no? Con la ruleta rusa judicial, porque no sabes nunca cómo puede terminar esto realmente. Depende de muchas cosas, una persona que es allanada o que
es culpada de un delito o una infracción a la 23737. Lamentablemente tenemos que seguir así por un tiempo, cuidándonos entre nosotros, informando, estudiando, dando cursos, dando charlas para que la gente también se interiorice, empezar a romper los tabúes, empezar a romper con la idea de si tenés marihuana sos un drogón, si sos un drogón sos un delincuente. Me parece que hay que empezar por ese lado y es la manera que tenemos nosotros de contrarrestar todo lo que la caja boba nos tira constantemente, pues una atrás de la otra. Claro, porque hay algo que no va a desaparecer, nunca son los medios de comunicación. Los narcotraficantes no van a desaparecer y la política tampoco va a desaparecer. Y las relaciones entre todos estos tampoco van a desaparecer. Las cuestiones económicas muchas veces no se hablan, pero son las que realmente terminan siendo la prioridad para esta gente. Y obviamente que por eso es más una toma de conciencia social, de saber utilizar la internet, los medios de difusión independientes, las radios cooperativas, los que bajan una línea consciente humana y con conocimiento de causa, no aprendiendo de un cable de Telam. Está todo bien con Telam, pero Telam baja una información que ya sabemos cómo es. A ver, Telam es un organismo nacional que te va a bajar la información en ese momento. Hoy tenés una bajada de línea que no es la misma bajada de línea que se tuvo hace 4 años, ni tampoco es la misma bajada de línea que tuvimos en 12 años del otro gobierno. O sea, depende mucho qué es lo que quieran. Realmente no, porque ¿viste? Es como que todos los gobiernos terminan haciendo algo, terminan haciendo algo que siempre afecta a nosotros en materia de drogas, ¿no? Lo vimos en el 2005 cuando se votó la 26052. Bueno, en el 2012 que nos quedamos ahí como sociedad de avanzar, ¿no? En el tema del cambio de la 23737 y así un montón de ejemplos tristes y reales que pasaron en diferentes gobiernos. Escúchame, te hago una pregunta. ¿Para vos es muy difícil instalar en los medios de comunicación masivos una alternativa a la prohibición? No es difícil, porque hoy vemos un montón de medios, incluso nacionales, que bajan una línea muy piola, copada, no solo empática, sino humana y con conocimiento de verdad. O sea, lo vemos a Fero en Infobae, y Infobae es un medio que, bueno, a mí no me gusta para nada, por supuesto, ¿no? Pero lo que escribe Fero está buenísimo con respecto al tema de política de drogas, es muy real y está muy informado, que es lo que realmente falta. Emilio Ruchaski también, hay un montón de periodistas que realmente no es que todos los medios son así, todos los periodistas, porque muchas veces una cosa es el periodista y otra cosa es el medio, y otra cosa lo que te deja, otra cosa lo que te permiten, y nada. ¿Viste? El periodismo, la bajada de línea del canal, del diario, lo que sea, o sea, tenemos claros ejemplos de periodistas que estaban en un canal de televisión informando y cuando pasaron a otro de la vereda opuesta cambiaron el sentido de información. Entonces ahí te das cuenta de que no es, digamos, la mentalidad ni lo que piensa el periodista, sino que es lo que le están bajando tranquilamente. Sí, lo que están bajando, y como te decía, esto muchas veces lo hablo, que tiene que ver con dos cuestiones, que es una inconsciente y una consciente. La consciente es la bajada de línea que te dicen escribir esto y el periodista ejecuta lo que escribe, lo que le dicen que tiene que escribir, y la inconsciente es el que copia y pega información o que realmente no sabe ni siquiera lo que está escribiendo. Eso hay muchos casos. Pero por suerte, como a través de los años ha pasado de eso. Quizás es menos, sí, el porcentaje es muy menor de periodistas y medios de comunicación que informen realmente en materia de política de drogas.